Hola, mi nombre es Mónica López, formo parte del Hospital Naval Dr. Pedro Mayo de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad quiero presentarles un caso clínico sobre una de las complicaciones más serias, graves y mortales de la diabetes, como es la cetoacidosis diabética. Tenemos un paciente masculino de 22 años de edad que ingresa al servicio de guardia con un cuadro de astenia, adinamia, náuseas y vómito mayores a una semana de evolución. Eso también está asociado a otros síntomas como poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Al momento de hacer la respectiva anamnesis y recabar los datos en la historia clínica, destacamos como motivo de consulta astenia, adinamia e hiporexia, ya que estos son los principales síntomas por los cuales el paciente decide consultar al servicio de guardia. El paciente refiere que en las últimas semanas ha experimentado una notable pérdida de energía, debilidad e incapacidad para realizar sus actividades habituales, como también disminución en su apetito. No se reporta ningún antecedente personal significativo, sin embargo, como antecedente familiar, destacamos que su abuela materna tiene diabetes de tipo 2. En cuanto al control de signos vitales, es un paciente que se encuentra taquicárdico, pues presenta una frecuencia cardíaca de 119 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, por lo cual se encuentra también taquipneico. En cuanto a la exploración física, es un paciente que se encuentra orientado en persona, tiempo y espacio, está en un estado de alerta, no tiene signos de foco motor ni de rigidez. Hay una notable deshidratación a nivel de las mucosas y pérdida de turgencia en piel. A nivel cardiológico presenta R1, R2 en 4 focos normofonéticos, sin presencia de ruidos agregados y está taquicárdico. Hay una regular entrada de aire bilateral con murmullo positivo, está taquipneico, con un patrón respiratorio de Kussmaul, que se caracteriza por una respiración rápida y profunda. Su abdomen es indoloro, blando, depresible, con presencia de ruidos hidroaéreos. El paciente moviliza los 4 miembros y tolera bien el decúbito. En cuanto al laboratorio, podemos notar que su estado ácido-base está bastante alterado, pues presenta una glucemia de 451, un pH ácido de 7.03, un bicarbonato bastante disminuido de 5.3 miliequivalentes litro, presenta cetonemia, aumento de la brecha aniónica, pues presenta un gap de 20 y su presión de dióxido de carbono y presión de oxígeno están bastante disminuidas. El resto de los parámetros están conservados. En cuanto a su índice urinario, acá destacamos que está bastante disminuido el cloro y el potasio, con presencia de glucosa en orina. También se procede a realizar un hemocultivo y un urocultivo, ya que es importante descartar la presencia de infecciones. Estas dieron negativas. También es muy vital conocer el estado general del paciente, por lo cual se procede a hacer un hemograma, el cual se encuentra dentro de los parámetros normales. Con lo anterior, después de conocer los signos y síntomas del paciente, haber hecho la respectiva exploración física, haber conocido los parámetros de laboratorio, llevamos a una sospecha de una posible cetoacidosis diabética. Por lo cual, bueno, se tomaron las medidas inmediatas para brindar el tratamiento más adecuado. Entonces, el día 17 de junio, que es el día en el que el paciente se presenta al servicio de guardia, él procede a ser internado en la unidad de terapia intensiva. Se lleva a cabo un protocolo de Foster, ya que es importante corregir el déficit de líquidos, también de electrolitos, administrar la insulina para corregir la hiperglucemia y la cetoacidosis, por lo cual se procede a administrar insulina endovenosa de 0.1 kilogramos seguida de una infusión continua de 116 unidades internacionales. Para la reposición de electrolitos, también se procede a administrar solución dextrosa, solución fisiológica, cloruro de potasio, metoclopramida para las náuseas y vómitos, y de forma empírica administramos también antibiótico, ampicilina sulbactam, ya que desconocemos si se trataba de una causa infecciosa. También se procede a realizar toma de electrocardiograma, que registra una taquicardia sinusal y con respecto a los demás parámetros, complejo QRS, onda T y onda P, están en los rangos de duración y amplitud esperados.
Para el día 21 de junio se continúa con un control y se puede ver que el paciente ha evolucionado positivamente, pues está hemodinámicamente estable. En el control de signos vitales están dentro de los parámetros esperados y en cuanto al control de laboratorio podemos ver que el paciente mejoró notablemente, pues su glucemia disminuyó a 160 miligramos de cilitro, también su anion gap y cetonemia negativa. Sin embargo, vemos que continúa alterado el potasio, aproximadamente con 215 miliequivalentes litro, por lo cual se procede a hacer carga de potasio. Para el día 22 de junio, el paciente es derivado al servicio de clínica médica, donde se ajusta NPH, que se administra de forma subcutánea con 15 unidades día y 10 unidades noche. También requirió 39 unidades de corrección y el paciente continúa hemodinámicamente compensado. Para el día 23 de junio se continúa con el control de signos vitales, el hemoglucotest y continuamos con la medicación ya prescrita. También se procede a realizar un ecodoppler cardíaco, ya que es importante conocer la funcionalidad y la estructura cardíaca, lo cual, bueno, no registró ninguna alteración. También se hizo un fondo de ojo, ya que puede haber riesgo de que el paciente desarrolle retinopatía. Este no presentó ninguna alteración. Y se procede a hacer también orina de 24 horas para descartar alguna nefropatía. Para el día 26 de junio podemos darnos cuenta que el paciente tuvo una buena respuesta al tratamiento como también a la dieta. Por esto es evaluado por un diabetólogo que solicita lápiceras de insulina a la obra social. Para el día 3 de julio, que fue el último día con el que tuve contacto con el paciente, él se encontraba hemodinámicamente estable, pero su internación se vio prolongada debido a la espera de autorización de insulina por obra social. En esta instancia, el paciente fue educado diabetológicamente y se le dieron las respectivas instrucciones para que pueda seguir su tratamiento de la mejor manera posible. Bueno, acá vamos a desarrollar la cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones metabólicas agudas que se causa por un déficit absoluto o relativo de insulina con un aumento concomitante de las hormonas contrainsulares como son el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento y las catecolaminas. Esto nos lleva a un disturbio catabólico en cuanto a los carbohidratos, proteínas y lípidos. Es importante descartar otras posibles causas de acidosis metabólica, por eso debemos hacer un diagnóstico diferencial con la insuficiencia renal crónica, la acidosis láctica y la ingesta de salicilatos. La frecuencia de la cetoacidosis diabética es de 4 a 8 casos por cada 1000 al año y de esta población un 20 a un 30% van a ser aquellos que debutan con la enfermedad. Bueno, en cuanto a la patogenia, con este déficit de insulina y aumento de las hormonas contrainsulares se desarrolla una tríada que consiste en hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica. La hiperglucemia va a generar una glucosuria. Esta glucosuria se produce porque se supera el umbral renal de reabsorción de la glucosa, que es aproximadamente de 240 miligramos de cilitro. Esto va a llevar a una diuresis osmótica con pérdida de agua y electrolitos. Esto posteriormente lleva a una hipervolemia, llevando a disminuir el filtrado glomerular. Esto va a exacerbar aún más la cetosis y la hiperglucemia, ya que disminuye su eliminación, y por otro lado, la hiperventilación y los vómitos también lleva a pérdidas hídricas adicionales. La cetosis es un estado metabólico en el que nuestro organismo, en lugar de utilizar carbohidratos como fuente de energía, va a utilizar cuerpos cetónicos, como la acetona, el ácido acetoacético, el beta-hidroxibutírico, y estos van a generar cetonuria, produciendo también concomitantemente la pérdida de agua y electrolitos. La acetona normalmente se acumula en la sangre y después se va a estar eliminando a través de la respiración, lo cual en los pacientes con cetoacidosis diabética nos va a dar un olor característico a manzana podrida. La cetosis posteriormente lleva a generar la acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada.
Entre los factores precipitantes tenemos principalmente de causas infecciosas como neumonías e infecciones del tracto urinario, también en menor porcentaje las omisiones o administraciones inadecuadas de insulina. Estas omisiones principalmente se deben a factores psicológicos, ya que los pacientes pueden presentar miedo a ganancia de peso o a desarrollar hipoglucemias. Y el 20 al 30% van a ser los de diabetes de debut, como es el caso de nuestro paciente. Para el diagnóstico, entonces, como lo había mencionado anteriormente, es importante tener en cuenta los signos, síntomas del paciente y lo que recabemos en la historia clínica. Entonces, los principales síntomas que vamos a encontrar en un paciente con cetoacidosis va a ser poliuria, polidipsia, náuseas, vómito. Puede haber alteración en el estado de conciencia, desde letargo, somnolencia e incluso llevar al coma en aquellos pacientes no tratados. Pueden presentar también astenia, adinamia, disminución del apetito, que conlleva a una disminución de su peso, y también puede haber una anorexia relativa. Esta anorexia relativa va a ser la primera manifestación clínica que nos marca el paso de hiperglucemia a cetosis. También pueden presentar dolor abdominal por una deshidratación del tejido muscular. Esto es más característico en niños. Pueden presentarse también normo o hipotérmicos, pero los hipotérmicos son los de peor pronóstico. Y también presentan taquicardia, hipotensión, taquipnea con el patrón respiratorio de Kussmaul. También es importante para el diagnóstico tener en cuenta todos los hallazgos al nivel de laboratorio. Es importante por eso proceder a hacer glucemia, cetonemia, cetonuria, toma de ionograma, urea, creatinina. Es importante conocer el estado general del paciente, saber qué tan grave es su deshidratación. Por eso también es de relevancia hacer un hemograma, orina completa y urocultivo para descartar la presencia de infecciones. En cuanto a las imágenes, es importante hacer una radiografía de tórax y la toma del electrocardiograma. Acá quiero destacar que los principales criterios diagnósticos que debemos tener presente al momento de hacer un diagnóstico de una cetoacidosis diabética son una glucemia mayor a 250 miligramos decilitro, un pH menor a 7.30, un bicarbonato sérico menor a 15 y cetonemia y cetonuria moderada. Bueno, debemos conocer cuáles son los criterios de ingreso a la unidad de terapia intensiva. Es importante que en primera instancia podamos estadificar, ver en qué grado de deshidratación se encuentra nuestro paciente y ver qué tan severa es su cetoacidosis. Si es un paciente que se encuentra en un estado de obnubilación, estupor e incluso coma, no vamos a dudar en ingresarlo de inmediato a la unidad de terapia intensiva. Otros parámetros que también vamos a tener en cuenta son la inestabilidad hemodinámica, que requiera protección de la vía aérea o que sea dificultad administrar la insulina en una sala abierta. Para el tratamiento vamos a tener 3 escalones. Inicialmente procedemos a hacer fluidoterapia, ya que es importante controlar el volumen circulante, mejorar la perfusión, por lo cual vamos a administrar soluciones salinas isotónicas. En la primera hora administramos 15 mililitros por kilogramo y en las 4 horas siguientes 7.5 mililitros por kilogramo. Después, si la glucemia ha descendido menor a 250, también podemos añadir dextrosa y es importante estar continuamente haciendo un monitoreo del estado cardiovascular, sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, como también tener en cuenta las pérdidas urinarias, ya que puede llevar a desarrollar edema de pulmón o edema cerebral. En segunda instancia, procedemos a hacer la insulinoterapia. Es importante destacar que esta se recomienda hacerla 1 hora después de la fluidoterapia y podemos realizar insulinoterapia si es un paciente que se encuentra hemodinámicamente estable, ya que si el paciente se presenta hipotenso o presenta un potasio menor a 3.3 milimol, no es recomendable hacer insulinoterapia, sino que hay que esperar que se estabilice su tensión arterial, como también haber hecho una carga de potasio. Después vamos a proceder a administrar un bolo de insulina, inicialmente de 0.15 unidades por kilogramo y luego de 0.1 unidades kilogramo por hora.
Si el paciente presenta una cetoacidosis ligera, se administra insulina de forma subcutánea o de forma intramuscular y vamos a continuar hasta que la acidosis, la cetonemia y también la brecha se haya normalizado. También va a ser de mayor importancia hacer reposición electrolítica cuando el bicarbonato sea menor a 6.9, el potasio menor a 5.5 y el fosfato menor a 1. La fluidoterapia va a durar alrededor de 48 horas y la insulinoterapia hasta que todo se normalice aproximadamente de 6 a 7 horas. Bueno, entre las complicaciones que se pueden desarrollar pueden ser hipoglucemia, hiper o hipopotasemia, puede haber edema cerebral, presencia de infecciones, resistencia a la insulina, como también a nivel vascular desarrollar trombosis, infarto agudo de miocardio, síndrome del distrés respiratorio y lesiones pulmonares. Quiero destacar que la prevención es uno de los escalones más importantes al momento de haber recibido un diagnóstico de cetoacidosis diabética. Es importante el autocuidado del paciente, llevar un control adecuado, una monitorización constante de la glucemia para alcanzar los objetivos deseados, como también un tratamiento adecuado, el uso de la insulina sin hacer omisiones. Es de relevancia identificar los factores de riesgo y controlar el peso corporal, evitar el consumo de alcohol, de tabaco, realizar actividad física con bastante frecuencia, se recomienda hacer 150 minutos semanales. Y acá quiero destacar, quizá para mí es una de las más importantes en cuanto a la prevención, es importante el equipo multidisciplinario, pues el paciente debe establecer una alianza con su diabetólogo y con su nutricionista. Es importante que el nutricionista haga una anamnesis alimentaria en el cual se logre programar un plan de alimentación que sea personalizado e individualizado. Este plan debe ser acorde a las preferencias personales, culturales y también de acuerdo a los recursos que el paciente posea. Más allá de fomentar e incentivar un plan de restricciones, este plan debe estar adaptado a las preferencias personales para que eso sea más llevadero. Y muy importante destacar que la familia debe integrarse a ese plan nutricional para que así el paciente se motive y pueda llevar un tratamiento exitoso. Quiero destacar acá una frase que me gustó mucho del doctor Elliot P. Joslin, que fue uno de los primeros médicos en especializarse en el campo de la diabetes. La educación no es una parte del tratamiento, es el tratamiento en sí, y el diabético que más sabe va a ser el que más vive. Muchas gracias por su atención. Bueno, como pregunta final les dejo, ¿cuáles son los criterios diagnósticos más ampliamente utilizados para el diagnóstico de cetoacidosis diabética? Como lo nombramos anteriormente, debemos recordar que los criterios que más ampliamente se utilizan son una glucemia mayor a 250 miligramos de decilitro, un pH menor a 7.2, un bicarbonato menor a 15 o a 18, con cetonemia y cetonuria moderada. Gracias.